Turno a la sección de nutrición, hoy dedicada a todas aquellas personas que están en contacto con lo que supone la quimioterapia. Las personas con cáncer sometidas a tratamiento de quimioterapia suelen tener dificultades para alimentarse correctamente. La quimioterapia destruye las células cancerosas, pero también altera el sistema digestivo, el apetito y el sentido del gusto. Además, prácticamente todos los tratamientos con quimioterapia debilitan el sistema inmunológico. Eulalia Vidal, nuestra experta en nutrición, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Juanjo. ¿De qué manera influyen nuestros alimentos en el sistema inmunológico? Bueno, la verdad es que debemos pensar que las células que componen el sistema inmunológico no dejan de ser células, lo cual se mueren y tenemos que volver a fabricarlas. Entonces, una mala nutrición, una nutrición deficitaria, lo que hace es que el sistema inmunológico esté muy deficitario. Entonces, el riesgo de infección es mucho más elevado. Entonces, tiene una relación muy directa, la alimentación con el sistema inmunológico. Bueno, uno de los problemas que afectan a los pacientes que reciben quimioterapia son las llagas en la boca y el esófago, ya que los fármacos merman las defensas. Vamos a ver un vídeo sobre qué alimentos son aconsejables en estos casos. A los enfermos de cáncer, mientras les administran los fármacos de la quimioterapia, en algunos centros les aconsejan que coman un helado o chupen hielo para prevenir las llagas en la boca. Si aún así las llagas aparecen, es recomendable tomar flanes, gelatinas, soufflés, arroz con leche, manzanas al horno, es decir, preparaciones blandas que serán más fáciles de ingerir, sobre todo a temperatura ambiente o frías. Lo importante es que el enfermo no deje de comer, que con la alimentación mantenga el aporte de energía y las proteínas necesarias para la reconstitución del organismo y el refuerzo del sistema inmune. Una ayuda de emergencia que suele funcionar son las papillas infantiles, los potitos sanos, variados y equilibrados. Sí que es conveniente evitar el café, el alcohol, los platos muy condimentados, los embutidos y las frutas ácidas. Bueno, pues vamos a ver, Eulalia, ¿qué recomendarías tú para las llagas o para evitar el dolor? La verdad es que los consejos que oíamos en el vídeo son los correctos, es decir, es comer alimentos con una textura muy blanda, porque si tomamos frutos secos o tomamos un pan tostado, esto lo que hace es que duelan más. Lo que pasa es que para las llagas lo que es muy importante es una buena higiene bucal, esto es muy importante, y sobre todo cuando hablábamos de los helados, ¿no? Sí. Por ejemplo, nosotros lo que damos es, antes de comer, el almuerzo, en la comida, en la cena, tomarse un helado, porque el frío lo que hace es anestesiar. Entonces, el hecho de que quede toda la parte de la boca pues un poco anestesiada hace que a la hora de comer no le duela tanto las llagas. Entonces, es un muy buen consejo antes de empezar a comer, tomarse pues un polo de limón o de naranja, o se puede, por ejemplo, hacer los helados en casa, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un zumo de zanahoria, pues podríamos aprovechar este zumo para hacer un helado. Entonces es la manera de aportar vitaminas y utilizarlo antes. Esto calma mucho el dolor, porque lo que hace es un poco anestesiar. Bueno, muchos de los pacientes que están en tratamiento de quimioterapia sufren también náuseas, vómitos. Sí. ¿Qué alimentos son más recomendables? A ver, los alimentos que son recomendables podrían tomar cualquier alimento. Lo que pasa es que es muy importante que las personas que tienen náuseas coman poquita cantidad y más frecuente, porque a veces cuando el estómago está muy lleno es cuando tienen más sensación de vómito. Y lo que es importante es tomar alimentos de muy fácil digestión, que es lo que a veces dices, ¿y cuáles son? Claro. Pues los alimentos de fácil digestión, primero, dentro de las carnes tendrían que ser carnes como el de pollo, conejo, que tienen poco colágeno, cuestan muy poquito de digerir. Poca grasa también. Poca grasa. Por ejemplo, en el pescado blanco, no azul, porque el azul lleva mucha grasa, entonces lo que hace es dar más náuseas. Intentar utilizar, pues si comemos un poco de pan tostado, cocinar bien los alimentos, porque el alimento cuando más cocinado esté, menos tendrá que trabajar nuestro estómago para hacer la digestión. Entonces lo que estamos haciendo es evitando estas náuseas. Entonces, alimentos de fácil digestión. Claro, también dicen, Eulalia, que para evitar el vómito es preferible que durante las comidas no se ingieran líquidos. Bueno, a ver, la persona que realmente le moleste, evidentemente que lo haga fuera de las comidas, porque lo que hacemos es aumentar el volumen
de alimento en el estómago. Entonces, cuando este estómago está tan lleno, es cuando tienes más náuseas. Entonces, por eso es importante pequeños volúmenes a lo largo del día e intentar que el líquido quede fuera de las comidas. Pero muy importante tomar líquido, porque el líquido lo que nos va a ayudar es a eliminar todo lo que es el fármaco que nos están poniendo para la quimioterapia. Entonces es importante el líquido. Sí, aunque no sean las comidas. Exacto, pero fuera, sobre todo, aumentar el... Y sobre la fatiga, Eulalia, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué A recomiendas? ver, los tratamientos de quimioterapia siempre dan agotamiento porque evidentemente lo que hacen es debilitar el sistema inmunológico, tener toda una serie de síntomas, pero aquí lo que yo recomiendo es hacer una buena dieta equilibrada, donde no se lleguen los alimentos. Existen muchos suplementos que podían parecerse a un bistec, a un plato de arroz, a una fruta. Entonces es importante suplementar, pero que la fatiga es normal que esté. Cuando terminas el tratamiento, entonces ya te recuperas, pero no hay ningún consejo para decir, tomando estas vitaminas o tomando estos alimentos, lo que tienen que hacer es una buena nutrición, que esto ya los ayuda muchísimo. Y de todas formas, Eulalia, para contrarrestar la falta de apetito, es decir, porque muchas veces el paciente no está con ganas Pues mira, de comer. por ejemplo, un consejo es que utilicen, tanto en la comida como en la cena, intentar utilizar platos únicos, es decir, no un primer plato ni un segundo. Pongo un ejemplo, utilizar un puré de verduras, que sería la parte vegetal, Sí. en la que podemos introducir una patata, que sería la parte más energética, y aquí, por ejemplo, teníamos aquí el huevo Sí, el duro. huevo duro. Es importante enriquecer los platos con alimentos proteicos que sean de fácil digestión. Por ejemplo, la clara de huevo, Sí. bien rallada en un puré o en Sí. una sopa. Claro. Entonces eso lo que hacemos es aumentar el valor nutritivo del plato y con pequeños volúmenes comen. Y utilizar también aquel momento del día que tienen más apetito. Y en aquellos momentos es cuando tenemos que darles más comida. Bueno, Eulalia, también se dice que no es bueno comer la parte quemada o chamuscada de las tostadas, Sí. o incluso de la carne. ¿Qué tienes que decir Bueno, al a ver, respecto? es que los alimentos, lo que hacemos cuando un alimento contiene grasas, como puede ser la carne, el pescado, o incluso carbohidratos, como es el pan, cuando lo tostamos, esta parte negra que vemos, que son lo que llamamos los hidrocarburos policíclicos, Sí. ¿no? Las benzodiazepinas, estas sustancias lo que hacen es dañar lo que son las paredes intestinales del Sí. organismo, y lo que hacen es dañar la membrana celular. Entonces, se dicen que estas sustancias en exceso son cancerígenas. Entonces tenemos que evitar las carnes quemadas, el pan tostado cuando se quema, esta parte negra no debemos comerla porque esta es la parte que es más nociva. Más nociva. ¿Y qué tienes que decirnos para aportarnos ese valor nutricional, proteico? Porque hay alimentos hiperenergéticos. Claro. Mira, hay productos en el mercado que están muy bien elaborados, que yo siempre les digo a un paciente, le digo, en el caso de que a la hora de comer o a la hora de cenar no te apetezca nada, porque podría pasar, hay veces que no apetece. entonces venden unos preparados que dentro de este preparado lleva las proteínas, los carbohidratos y los lípidos que llevaría, por ejemplo, un plato de arroz con un poco de pescado, un poco de verdura y una fruta. Entonces, si no hacemos uno de estos platos, ¿no?, comida o cena, podemos sustituirlo por estos productos. Hay diferentes gustos, hay de vainilla, hay de fresa, hay diferentes gustos. Entonces, lo que es importante es que a lo largo del día nuestro organismo tenga proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales necesarios, porque es que si no, durante el tratamiento de quimioterapia el sistema inmunológico baja muchísimo y a veces, si el sistema inmunológico baja tanto, les dejan de hacer quimioterapia. Entonces tienen que estar muy bien nutridos. Esto es lo importante. Claro, por lo menos que tengan opciones, ¿no?, a la Exacto. hora de poder elegir. Exacto. Pues Eulalia Vidal, muchísimas gracias por tus consejos. Gracias Te a esperamos vosotros. la semana que viene. Gracias.